27 horas. Eso es lo que duró el poder un gobernador señalado por Estados Unidos de operar para el cártel de Sinaloa. 27 horas entre el momento en que Rubén Rocha Moya se para frente a su gabinete y anuncia que vuelve al mando de Sinaloa y el momento en que firma con su propio puño una nueva carta pidiendo licencia. Otra vez, 40 años de cárcel como mínimo, cadena perpetua como máximo. Esa es la condena que enfrenta si un jurado en Nueva York lo declara culpable de los 3 cargos ya certificados en su contra. Y mientras tú ves este video, ese hombre sigue libre entre Culiacán y la Ciudad de México, decidiendo si se va o si se queda. Espera, porque esta historia no arranca el viernes pasado, arranca mucho antes y arranca con una reunión, sicarios armados con ametralladoras y una promesa que, según la Fiscalía de Estados Unidos, nunca se rompió. 21 de agosto de 2026, Culiacán, Sinaloa. Salón de Gobernadores, Palacio de Gobierno. Ahí, frente a todo su gabinete, Rubén Rocha Moya se reincorpora como gobernador constitucional del estado, después de 112 días de licencia. Se sienta, escucha el resumen de los asuntos que se atendieron en su ausencia, firma, actúa como si no pasara nada. Pero sí pasa algo, y lo que tiene un número de expediente es 923-380, Distrito Sur de Nueva York. Eso es lo que los noticieros te dijeron, que el gobernador volvió a su cargo, que dio un mensaje breve, que se puso al corriente con su gabinete. Lo que no te dijeron es el contenido completo de ese expediente. No te dijeron que ese mismo documento acusa al gobernador de un estado mexicano en funciones, por primera vez en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. No te dijeron que ese expediente lleva dentro 38 nombres, entre ellos los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, sus operadores, sus lavadores de dinero, sus proveedores de precursores químicos en China y 9 funcionarios y exfuncionarios más del gobierno de Sinaloa. Ojo con esto, la acusación no nació el 29 de abril de este año cuando se hizo pública, nació en 2023. Cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York abrió una investigación contra el cártel de Sinaloa y la facción de los Chapitos. El expediente contra Rocha Moya es la 9ª ampliación de esa misma causa, y el nombre del gobernador aparece encabezando la lista. Retrocede conmigo a 2021. Sinaloa vive un proceso electoral. Rubén Rocha Moya es el candidato de Morena a la gubernatura. Según el expediente que consultaron periodistas mexicanos, meses antes de la jornada del 6 de junio de ese año, Rocha Moya se reúne con Iván Archibaldo Guzmán Salazar y con Ovidio Guzmán López, los hijos del Chapo, los hombres que hoy conoces como los Chapitos. La reunión, dice el documento, está protegida por sicarios armados con ametralladoras. Ahí, según la Fiscalía, los Chapitos prometen algo muy concreto, que se van a asegurar de que gane la elección a gobernador. A cambio, según ese mismo expediente, Rocha Moya se compromete a colocar en puestos clave de seguridad y de gobierno a funcionarios favorables al tráfico de drogas de la organización. Poco antes de la jornada electoral, un empresario de nombre Enrique Díaz brega a los Chapitos los nombres y las direcciones de los contrincantes políticos de Rocha Moya para que el cártel los pudiera amenazar o forzar a abandonar la contienda. El entonces candidato opositor, Mario Zamora Gastelum, denuncia decenas de incidentes ese día: robo de material electoral, agresiones contra simpatizantes. El Tribunal Electoral local valida la elección de todas formas. Rocha Moya gana con más del 56% de los votos. Toma nota de ese nombre, Enrique Díaz Vega. No es el único apellido que vas a escuchar en este video, ni el único que hoy carga una acusación federal en Estados Unidos. La Fiscalía asegura que, ya como gobernador, Rocha Moya cumple su parte. Coloca en áreas clave de seguridad y administración a perfiles cercanos al cártel. Entre los señalados junto a él están el senador en funciones Enrique Insunza Cázares, el exsecretario de Administración y Finanzas, el propio Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, un expresidente municipal sustituto de Culiacán, y otros operadolias que suenan a expediente policiaco: Cholo, Tornado, Juanito. Ahora fíjate en esto, Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública, no espera a que lo detengan. El 11 de mayo de este año se entrega el mismo en Arizona. Lo trasladan a Nueva York, se declara no culpable ante un juez federal. Hoy sigue en una cárcel de Brooklyn. Y hay quienes dicen que ya está colaborando con la Fiscalía estadounidense. Los 3 cargos formales contra Rocha Moya, certificados el 23 de abril y hechos públicos el 29 de abril de este año. Son estos: conspiración para importar narcóticos desde al menos el año 2012,
posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de delitos de tráfico de drogas, y conspiración para poseer esas mismas armas. Los 3 cargos juntos suman la condena que ya escuchaste: 40 años como piso, cadena perpetua como techo. El fiscal federal que encabeza el caso se llama Jay Clayton, junto con Terrance Cole. La jueza asignada, Catherine Polfailla, lleva este expediente desde 2023 y será ella quien, eventualmente, dicte sentencia. 2 días después de que se hace pública la acusación, Rocha Moya pide licencia por 1 de mayo. Es que el Congreso de Sinaloa se la concede al día siguiente. Geraldine Bonilla Valverde, secretaria general de gobierno, queda como gobernadora interina. Y aquí es donde el expediente se cruza con otra historia, una que tú probablemente ya conoces, aunque no sabías que estaba conectada. 25 de julio de 2024. Finca Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán. Ese día muere asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ese mismo día, en el mismo lugar, es secuestrado Ismael Mayo Zambada, el fundador histórico del cártel de Sinaloa. Zambada aparece horas después entregado a las autoridades estadounidenses, según una carta de 2 cuartillas que el propio Zambada hace circular meses después a través de su abogado. Ese 25 de julio fue citado a esa finca por los Chapitos, con el objetivo de mediar un conflicto entre Cuen y Rocha Moya. Las autoridades mexicanas hasta hoy no han confirmado esa versión, pero el nombre del gobernador queda, desde entonces, cosido a expediente. Rocha Moya lo niega. Dice que ese día estaba de viaje en Estados Unidos. Nunca presenta una prueba pública de esa coartada. El secuestro forzado de Zambada hacia territorio estadounidense detona, el 9 de septiembre de 2024, una guerra abierta entre las 2 facciones que se disputan el cártel de Sinaloa, los Mayos, leales al capo capturado Chapitos, la facción que según la Fiscalía de Nueva York llevaba años financiando la carrera política de Rocha Moya. Esa guerra, la que ves en las calles de Culiacán desde hace casi 2 años, tiene una fecha de origen exacta y esa fecha está en este video. Atención con lo que sigue, porque la historia no se queda congelada en 2024. Avanza hasta hace apenas 4 días. 19 de agosto de 2026, 7:46 de la noche, Alcaldía Miguel Hidalgo, Colonia Granada, Ciudad de México. Agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, con apoyo de la Policía Federal Ministerial y de Interpol, detienen a un hombre llamado Fausto Ernesto Corrales Rodríguez. ¿Quién es Fausto Corrales? Es el chofer que trasladó a Héctor Melesio Cuen hasta la finca donde lo mataron. Es el hombre que estuvo presente cuando secuestraron al Mayo Zambada. Según la propia Fiscalía General de la República, el testigo clave de todo lo que pasó esa tarde en Huertos del Pedregal, y es además hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, expresidente del partido sinaloense y exrector de la misma universidad que dirigía Cuen. Los cargos contra Fausto Corrales: encubrimiento en el homicidio de Cuen Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia. La Fiscalía dice que después de los hechos, el detenido incurrió en contradicciones, que omitió información sobre lo que vio esa tarde. Un juez federal le dicta prisión preventiva justificada al día siguiente, el 20 de agosto, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La audiencia se hace a puerta cerrada, a petición de la Fiscalía por Seguridad Nacional. La FUER incluso reserva el expediente completo hasta el año 2031, alegando que hacerlo público representa, cito, un riesgo real para el interés público. Ese mismo día, en la conferencia mañanera, un periodista le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum si la detención de Corrales es relevante para esclarecer cómo terminó el Mayo Zambada en manos estadounidenses. Ella no se guarda la respuesta, dice textual: es relevante esta detención y ya la Fiscalía, pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para el conocimiento de este caso. Y remata algo que no vas a escuchar en ningún otro canal: el caso no se ha cerrado. El padre del detenido, Corrales Burgueño, también habla. Lleva 2 años exigiendo resultados en la investigación del homicidio de Cuen, el hombre que fundó el partido que él mismo coordina en el Congreso de Sinaloa. Dice, con la voz cansada de quien ya perdió la paciencia: nosotros he estado aguantando 2 años para que las autoridades tengan un informe y se rinda un resultado. Yo voy a seguir en esa postura. Y aclara algo más: no va a pedir licencia a su propio cargo legislativo.
Comparte este video antes de seguir, porque lo que viene conecta todos los hilos que acabas de escuchar y te va a explicar por qué un gobernador mexicano en funciones duró exactamente 27 horas en su puesto. Ahora fíjate en esto. 5 de los 10 acusados en el expediente de Nueva York sí comparecieron ante la Fiscalía General de la República Mexicana. Entre ellos el propio Rocha Moya, quien se presenta el 26 de mayo de este año en las instalaciones de la FGR en Culiacán. Ese mismo mes, la institución que encabeza Ernestina Godoy confirma que la investigación relacionada con el caso Cuen, cito, no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración. El gobernador, sin embargo, insiste en su inocencia. Cuando anuncia su regreso al cargo el viernes 21 de agosto, se apoya en un argumento puntual que la Fiscalía General de la República ya declaró en conferencia de prensa que, cito, no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten su participación en conducta penal alguna. Llama a las acusaciones estadounidenses falsas, patrañas y patalumnias con motivaciones políticas e injerencistas, según sus propias palabras de la ultraderecha nacional y extranjera. Pero la Secretaría de Gobernación se deslinda el anuncio ese mismo día. Aclara con todas sus letras que la decisión de volver fue personal del gobernador, sin consulta previa con el gobierno federal ni con la dirigencia de Morena. Y precisa algo clave, la FGR mantiene abiertas las investigaciones sobre los 10 acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Abiertas, no cerradas, no archivadas. Especialistas en seguridad conectan el regreso de Rocha Moya con algo específico, el fuero, la protección legal que blinda a un gobernador en funciones. Y notan que el regreso ocurre apenas 2 días después de la captura de Fausto Corrales, el testigo que podría hablar de la finca, de Cuen y del secuestro de Zambada. La presidenta Sheinbaum no deja pasar el momento. El mismo 22 de agosto, sin mencionar a Rocha Moya por su nombre, ni una sola aplica un mensaje que todo Sinaloa entiende para quién va dirigido. Cito, textual, el poder sin principios se vuelve arrogancia, el poder sin límites, abuso, y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. Añade que México necesita servidores públicos que entiendan que, cito, los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. Y cierra con una frase que suena advertencia para cualquiera que la escuche. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la nación. Cuando la prensa la cuestiona directamente sobre la decisión del gobernador a su llegada a la inauguración del Centro Nacional de Atención Agraria en la Ciudad de México, Sheinbaum responde que se enteró por el propio mensaje de Rocha Moya en la red social X. No da más detalles, no necesita darlos. Ese mismo sábado 22 de agosto, un hombre que ya conoce bien este canal vuelve a la conversación, Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA entre enero y mayo de 2025, designado por la administración Trump. Maltz reacciona a una nota del Wall Street Journal sobre el regreso del gobernador y escribe, en inglés, un mensaje dirigido directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Su publicación, traducida, dice así: o Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones, los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los cárteles del terror. Necesitamos otra operación de arresto y deportación de alto nivel a Estados Unidos. Así que Rocha tendrá que rendir cuentas ante la justicia. No es la primera vez que Maltz señala a Rocha Moya y a Harfuch en el mismo mensaje. El 6 de junio pasado ya había escrito que era momento de que los funcionarios mexicanos liderados por Harfuch detuvieran a los acusados y los mandaran a Nueva York porque los cárteles, cito, no operan en el vacío, sino que dependen de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales. Harfuch no responde directamente al señalamiento de Maltz. Pero ese mismo 22 de agosto publica en su cuenta de Instagram un mensaje sobre cooperación internacional, que las organizaciones criminales operan sin fronteras y que esa realidad obliga a los países a responder con mayor coordinación, con más intercambio de información, con más confianza entre gobiernos. Lo dice sin nombrar a nadie, pero el momento en el que lo dice todo. Espera, porque todavía no llegamos a lo más fuerte de esta historia. El sábado 22 de agosto, a las 6:40 de la tarde, exactamente 27 horas después de haberse reincorporado, Rubén Rocha Moya publica en su cuenta de X la fotografía de una nueva carta. Esta vez no pide licencia temporal por un plazo fijo, pide licencia con carácter indefinido.
por más de 30 días, invocando el artículo 50, fracción octava de la Constitución del Estado de Sinaloa. El mensaje que acompaña la fotografía dice, textual: Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo. Otra carta, otra vez el mismo apellido en la firma. Solo que esta vez el gobernador ya no habla de cumplir un mandato ni de continuar su periodo constitucional. Habla de proteger la imagen del movimiento político al que pertenece. Desde su despacho en Palacio de Gobierno, aclara que no va a permitir que utilicen su figura para dañar a Morena. Y aquí está el dato que ningún noticiero de análisis rápido te va a explicar con calma. La decisión llega horas después de que gobernadoras, gobernadores, legisladores federales y la propia dirigencia nacional de Morena subrayaran en público que el regreso de Rocha Moya al cargo había sido una decisión personal, no partidista. Traducido, lo dejaron solo. Incluso senadores de un partido aliado, el PT, le dieron la espalda en público ese mismo fin de semana. El Congreso de Sinaloa recibe el documento pasadas las 6 de la tarde del sábado. Convoca sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para este domingo 23 de agosto, a las 11 de la mañana, con un único punto en el orden del día: leer, discutir y eventualmente aprobar la nueva separación del gobernador. Ya circulan nombres de posibles sustitutos interinos, aunque nadie los confirma todavía. Legisladores como Ignacio Mier y María Teresa Ali ya salieron a respaldar la decisión de Rocha Moya de volver a apartarse. Del otro lado, en las calles de Culiacán, se convocan manifestaciones exigiendo algo más definitivo: que el gobernador no solo pida licencia, que deje Palacio de Gobierno para siempre. Ojo con esto, porque es la clave de todo lo que acabas de escuchar. Estamos hablando de un gobernador que en menos de 4 meses pidió licencia 2 veces, que volvió al cargo un viernes y renunció otra vez un sábado, que insiste en que no existen pruebas en su contra en México, mientras en Nueva York un gran jurado federal ya certificó una acusación con nombre, apellido, cargo y condena mínima de 40 años. Un hombre que, según la Fiscalía de Estados Unidos, llegó al poder gracias a una promesa hecha frente a sicarios armados con ametralladoras y que hoy decide carta tras carta cuándo entrando sale de un cargo que millones de sinaloenses votaron pensando que era para servirles a ellos, no al cártel que el expediente lo puso ahí. 10 funcionarios acusados, un exsecretario de Seguridad Pública ya preso en Brooklyn, un testigo clave del homicidio de un exrector universitario, hoy en una celda de máxima seguridad en Almoloya. Una guerra de cártel que ya lleva casi 2 años dejando muertos en las calles de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Y un gobernador que, mientras tú escuchas esto, todavía no sabe si mañana va a tener trabajo. Ahora piensa en esto un segundo. En cualquier otro país, un gobernador con una acusación federal de tráfico de narcóticos y posesión de armas de guerra estaría, como mínimo, fuera del cargo desde el primer día. Aquí en Sinaloa hicieron falta 4 meses, 2 licencias, una detención colateral en la Ciudad de México, un mensaje sin nombre de la presidenta y la presión pública de un exdirector de la DEA para que ese proceso ni siquiera esté cerca de terminar. El expediente sigue abierto en Nueva York. La investigación sobre el homicidio de Cuen sigue abierta en México. Fausto Corrales sigue en prisión preventiva y todavía no ha dicho en público lo que vio esa tarde en Huertos del Pedregal. Y el hombre que encabeza la lista de los 10 acusados sigue esta noche decidiendo su próximo movimiento desde algún despacho de Palacio de Gobierno. Mientras tú apagas este video y sigues con tu noche, en Culiacán hay familias que llevan 2 años esperando ver qué pasó realmente esa tarde de julio en una finca a las afueras de la ciudad. Hay un congreso que va a votar mañana si un hombre señalado por Washington sigue o no al mando de un estado completo. Y hay en algún lugar de Sinaloa más nombres, más funcionarios, más operadores que ese expediente todavía no ha tocado. ¿Cuántos gobernadores más, en cuántos estados más, están firmando ahora mismo la misma clase de acuerdos que un día terminan en un expediente como este? Tú decides si esta historia se queda en Sinaloa, o si apenas estás viendo la primera carta de muchas que todavía faltan por salir a la luz. Hasta el momento de la grabación de este video, ni el gobierno federal ni la Fiscalía General de la República han confirmado si Rubén Rocha Moya será separado de forma definitiva de su cargo, ni si enfrentará en México algún proceso adicional ligado al caso Cuen y al secuestro del Mayo Zambada. Tampoco existe hasta ahora ninguna solicitud formal de extradición contra el gobernador por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, más allá de la exigencia pública de figuras como Derek Maltz. Suscríbete para reportes de seguridad sin censura.